Muy buenos días, hermanos. Hoy seguiremos con el tema de la expiación limitada de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente hoy hablaremos del alcance salvífico de la cruz, según lo enseña la carta o la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Voy a leer Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20, hablando de la reconciliación por medio de la muerte de Jesucristo. Dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este pasaje, Pablo hace una comparación entre la supremacía de Cristo en la creación y su supremacía en la redención. No olvidemos esa conexión. Cristo es Rey Supremo sobre la creación y también fue sustituto supremo en su crucifixión, en la redención. Su argumento, el de Pablo, es que lo que se dice de Cristo en relación con su redención, también se dice con respecto a Él en la creación. De hecho, de manera más clara, no hay separación entre el gobierno de Cristo sobre la creación y su gobierno espiritual sobre el alma de los que son o los que han de ser salvos. Es precisamente porque Cristo es la imagen eterna de Dios que Él puede crear y redimir a la humanidad. El pasaje de Colosenses basa la redención del pueblo de Dios en Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, ya que Él es también la cabeza de la creación. Jesucristo es el principio de la redención, levantado de entre los muertos. Él es el primogénito de toda creación. Y con primogénito no me refiero a que fue creado, sino que el griego sugiere que es primogénito o el primero en estatura y no en origen. Eso se puede constatar si leen también el Salmo 89, 27. En cuanto a la preeminencia de Cristo en todo, Colosenses 1:18, junto con la reconciliación de todas las cosas, Colosenses 1:20, Pablo nuevamente muestra el paralelo entre creación y redención, en el cual Cristo es el mediador de todas las cosas creadas. Así como Dios usó al Hijo como el medio y objeto de toda la creación, así también utiliza al Hijo para resolver y reconciliar todas las cosas. La segunda deriva de la primera. Así como Cristo es el primogénito de todo y en todo, así también reconcilió las cosas en los cielos y en la tierra, y las reconcilia en pares, según Pablo, entre cosas visibles e invisibles, tronos y dominios, principados y potestades, como lo dice Colosenses 1:16. Esta reconciliación es una actividad espiritual y también cultural. Por cierto, voy a hacer un comentario con respecto a esta palabra cultural, porque no me refiero solamente a arte, sino que precisamente porque vamos a estar usando bastante esta palabra cuando entremos al capítulo de la gracia común y del reino de Dios, quiero establecer que en este volumen y en estos volúmenes, cuando me refiero a la palabra cultural, estoy utilizando la palabra como a todo aquello que pertenezca al ámbito secular, o sea, al ámbito no eclesiástico y también al ámbito que necesita redención. No es exclusivo solamente a lo culturalmente artístico. Si quieren un análisis más profundo del sentido bíblico de la palabra cultura, recomiendo el primer capítulo del libro Creado y Creando del Dr. William Edgar. El nombre de este capítulo es Parámetros de Cultura. Bueno, entonces siguiendo con el tema, mientras que la reconciliación perfecta solo se hará palpable en el mundo venidero, esta actividad cultural de restauración de todas las cosas empieza desde ahora, en las postrimerías de la obra consumada de Cristo.
Nosotros creemos que la salvación se hizo efectiva en la cruz y que ya estamos disfrutando de esa eternidad desde este lado de la creación. William Edgar, al que yo aludía hace poco, dice que los propósitos salvíficos de Cristo están directamente conectados con su señorío sobre todas las cosas. La cruz y la resurrección nos fueron dadas misericordiosamente por Dios en respuesta a la caída del hombre. Así como la caída corrompe todas las cosas, la salvación lo remedia todo y de hecho va mucho más allá de una simple restauración. Eso lo pueden constatar en Romanos 5, del 15 al 17. Si aplicamos esto a nuestra búsqueda de restauración cultural, como cristianos podemos decir que, ya que Pablo habla a favor de una continuidad entre el orden creativo y el orden redentor, entonces nosotros debemos perseguir restauraciones culturales en el contorno de la creación. Así como la restauración de Cristo también es espiritual y se nos manda a predicar el Evangelio para que la gente crea y sea salva, también debemos procurar una restauración cultural con nuestros esfuerzos, con nuestros fondos, con nuestros aportes, también con nuestro conocimiento, con nuestro arte, con cualquier don que Dios nos ha dado. Así como el reino de Cristo sobre la creación no cesa, la renovación que trae el Evangelio nos hace agentes continuos de cambio en el mundo creado. Tenemos que procurar la paz, como lo dice Jeremías. La reconciliación de todas las cosas no es solo un trabajo espiritual, sino un trabajo integral que involucra la sanidad de individuos, grupos, países, o sea, de todo. Esto lo confirma el resto de la carta a los Colosenses, en la cual se insta a una transformación cultural, incluyendo la libertad física, Colosenses 2, del 16 al 23, una reconciliación racial. La reconciliación de Cristo también acaba con el racismo, como lo dice Colosenses 3:11, una reconciliación de paz, de compasión, misericordia, Colosenses 3, del 12 al 13, una reconciliación musical, Colosenses 13:16, en el trabajo, Colosenses 3, 22 y 4:1, reconciliación en las misiones. Habrá un capítulo entero dedicado a las misiones, espero que nos sigan escuchando. Colosenses 4, del 2 al 4. Y en las relaciones con los no creyentes, Colosenses 4, del 5 al 6. Gerardus Voss añade, Cristo es el ungido, no solo sobre su iglesia, sino que ha sido puesto como cabeza de todas las cosas. Por lo tanto, en la actividad de los creyentes, en medio del cual este reino se manifiesta, descansa la urgencia de trabajar en todas las esferas de la vida. Esto lo dice Gerardus Voss en su doctrina del pacto en la teología reformada. Se puede decir que la expiación limitada de Cristo redime y restaura todo el ser del elegido, no solo su vida congregacional, sino todo su ser, su trabajo, su relación familiar, sus amistades, su forma de recreación, etc. O sea, debemos predicarle a nuestra congregación, los que son predicadores, no solamente sobre cómo servir a Cristo el domingo, sino también cómo servir a Cristo el lunes. El nuevo creyente es un embajador ahora del reino de Dios, cuya misión es doble: predicar el Evangelio que lleva almas al cielo y también ser embajador de ese gran mandato cultural de llenar la tierra y de enseñorearse sobre ella. Conclusiones que podemos llegar con respecto a la expiación limitada de Jesucristo. En la teología calvinista, la elección incondicional y la expiación limitada van de la mano. El Padre, después de haber concertado un pacto de redención entre la Trinidad, escoge a algunos para salvación y se los confía al Hijo, quien muere en la cruz de manera sustituta y efectiva por estos pecadores que el Padre escogió. El calvinismo entendió el concepto de sustitución como cuando alguien muere en vez de otro. En este caso, Cristo muere en vez de los que el Padre eligió para salvación eterna. Todos somos contados como ovejas llevadas al matadero, no porque fuimos matados en el matadero, sino porque tuvimos a alguien que murió por nosotros. Esa es la infinita gracia de Dios. Los escogidos un día sabrán de las misericordias infinitas de Dios y le agradecerán en verdadero arrepentimiento y en obediencia. El calvinismo enseña que la única forma como seres caídos lleguen a tal conocimiento es solo si el Espíritu Santo de Dios despierta sus corazones
y deposita en ellos una fe que no pueden resistir, la cual no es de ellos, sino es un regalo de Dios. No va a ser revelada por sangre y carne, sino por el Espíritu Santo. Dios garantiza que los escogidos no solo creerán, sino que también perseverarán en su fe hasta que alcancen la glorificación final en el cielo. Dios espera de ellos buenas obras, ya no para ser salvos, sino en respuesta a un deseo nuevo en ellos de agradecerle y glorificarlo por tan grande regalo que no merecían. Un ejemplo de buenas obras que Dios espera de nosotros es trabajar para el florecimiento de su creación y para la disminución de los efectos del pecado en la sociedad. El mandato cultural de Dios para sus elegidos es que sean embajadores de su gracia común en asuntos que trasciendan el ámbito eclesial. Muchas gracias, hermanos, por escuchar esta nueva entrega y espero verlos pronto en nuestra próxima entrega, que se va a llamar La gracia irresistible impartida por el Espíritu Santo. Bendiciones.